caiga en tierra fértil y que en cada uno de los corazones de los que estamos aquí y de los que nos están viendo haga el efecto que tú quieras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Wow. Créanme que es un gozo muy grande y una responsabilidad muy grande traer la palabra de Dios. Mi nombre es Omar Londoño, su hermano, su amigo, su servidor. Y el Señor, la palabra, lo que le decíamos era vivir la obediencia en amor. Ha sido una palabra de las más difíciles que Dios ha puesto en mi corazón. Desde hace tiempos Dios venía hablándome y hábleme y hábleme. Cada vez que el Señor me habla, yo anoto en papeles. Y resulta de que ayer miré y tenía muchísimos papeles. Yo llegué de mi trabajo, me recosté un rato y a las 3 me levanté. Y estaba bien inquieto, decía: Señor, ¿cómo hago todo esto que tú dices? ¿Cómo se lo llevo a su pueblo? Y tomé té porque estaba nervioso. Me dice mi esposa: papi, ¿estás nervioso? Le dije: tengo tantas cosas, pero no tengo la esencia, no sé. A las 12:05 de la noche me acosté, pero no tenía claro, no dormía y me despertaba y dormía y me despertaba. A las 5:58 de la mañana el Señor me despertó y me dijo estas palabras. Me levanté y las anoté. Creemos erróneamente que la ley produce vida. Y esa fue la esencia de todo el mensaje que me dio Dios. Creemos que la ley produce vida. Y vamos a mirar el mensaje. El Señor me regalaba una gran visión. Y esta visión era que existe el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo está el menorá, que es un candelabro que tiene 7 velas o 7 lámparas, la cual la mitad es Jesús. Hay otra lámpara igualita a esa, pero tiene 9 lámparas, que se llama Hanukkah, que la celebran los judíos. No podemos confundir esas dos lámparas. Esa primera lámpara fue la que Jehová dijo que hicieran y mantuvieran en el lugar santo. Esta otra fue cuando en el año 332 invadieron a Jerusalén, asaltaron y destruyeron el templo, y con una sola lámpara, con un solo aceite que duraba un día, duró 8 días. Por eso los judíos hicieron 9, dando a entender cómo Jehová respaldaba. Pero lo que Dios me daba era esa lámpara, que es Jesús, y las otras 6 lámparas somos nosotros. Dios quiere que nosotros seamos luz. Dios quiere de que nosotros alumbremos la ciudad de Nueva York, impactemos la ciudad de Nueva York, impactemos el mundo e impactemos las generaciones de aquí en adelante. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr impactar el mundo? ¿Saben algo? No es casualidad. En el boletín dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no había visto ese boletín y Dios está confirmando la palabra que me dio. Y al ver hoy esta presentación de niños, eso me decía Dios, que tenemos que ser luz para impactar al mundo. Por favor, acompáñenme en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 21. Gálatas 3, 21. El Señor me decía de esta palabra, porque es triste, pero lo tengo que decir. Muchos
andamos perdidos en la misma iglesia. Y usted dirá, ¿cómo así? Yo acepté al Señor, yo ya no estoy perdido. Pero muchos andamos perdidos en la misma iglesia. Y dice la palabra de Dios así, Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es una pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿La ley es contraria a la gracia de Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Porque si la ley dada puede vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Quién es la justicia? Jesús de Nazaret. ¿Quién es la verdad? Jesús de Nazaret. ¿La ley es la verdad? ¿La ley da vida? Ese es el error. No lo vamos a buscar, pero hay dos pasajes que están en Levíticos 18:5 y Deuteronomio 6:24. ¿Por qué creemos erróneamente? Si quiere anótelos para que después los consulte. Levíticos 18:5 y Deuteronomio 6:24. ¿Por qué les digo que erradamente pensamos que la ley da vida? Jehová les decía acá, guarda mis preceptos, guarda mis estatutos para que tengas vida. Y los judíos llevaron eso en su corazón. Que si ellos guardaban la ley, que si ellos guardaban los preceptos de Dios, tendrían vida. Pero ¿quién da vida? ¿La ley da vida? No, mis hermanos, la ley no da vida. Cuando nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo opresión. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero tenemos que entender muy bien qué es lo que Dios quiere que nosotros miramos. ¿Quién da vida? Acompáñenme por favor al libro de Nehemías, el capítulo 9, el versículo 6. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién es el que vivifica? ¿Quién fue el que creó? Jehová de los ejércitos, no la ley. Miremos, por favor, Juan 5:21. Juan 5:21. Y dice así la palabra de Dios: Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué es no tener vida? Ahí no está hablando de levantar los muertos del sepulcro. Ahí está levantando los muertos, la separación que existe entre nosotros y Dios. Cuando hay separación, cuando hay muerte, cuando hay pecado. Pero ¿quién da vida? Jesús de Nazaret. No es la ley. La ley, ¿qué hace? La ley nos mantiene sometidos. La ley nos mantiene como la guía, como aquel instrumento con el cual nosotros no seguiremos perdidos en la iglesia, sino que por el contrario tendremos vida. Para mirar esto, ¿cómo es que la palabra de Dios es una guía? ¿Cómo es que la ley es una guía? Por favor, acompáñenme al libro de Gálatas. Unos libros adelante, Gálatas, vamos a mirar el capítulo 13, los versículos 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25. Vamos a entender qué fue lo que Dios me hizo a mí entender.
qué es la ley y qué es la gracia. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Dice la palabra de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo se encuentra más o menos 5 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, esa palabra ayo en el hebreo significaba viejo. En el Nuevo Testamento significa pedagogus, que viene de la palabra pedagogo, donde nace la palabra pedagogo, que significa instructor, maestro. ¿Qué es la ley? La ley es nuestro maestro. La ley es la que nos enseña a cómo llegar a Dios. No es por la ley, es la ley la que nos guía para llegar a la salvación, para llegar a Dios. Pero dice en el versículo 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando vino la fe, cuando vino la gracia de Jesús, ya no necesitamos el ayo, o sea, ya no necesitamos esa persona que nos guíe, esa persona que nos lleve. En los tiempos de los judíos, la responsabilidad de criar los hijos hasta los 6 años era netamente de los padres. Después de los 6 años existía el ayo. El ayo era un esclavo educado, era un esclavo con conocimiento que seguía guiando al niño hasta que llegara a la edad madura y luego lo soltaba. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Ya no estamos bajo el ayo de la ley. Y si ya no estamos bajo el ayo de la ley, estamos bajo la gracia, ¿podemos hacer lo que queramos? Eso es lo que hemos malinterpretado muchas veces. Hemos encubierto el pecado con la gracia. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios todo lo perdona. Pero vamos a mirar qué dice la palabra de Dios cuando ya no hay más ayo. Miremos ahí mismo en Gálatas, pero ahora en el capítulo 4, los versículos 4 al 7. Perdón que tome agua, pero se me seca mucho la garganta. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, hecho 100% hombre, nació bajo la ley para cumplir la ley y los profetas. Y dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué dice? Para que redimiese. ¿Qué es redimir? Redimir es pagar algo para librarte a ti de algo a lo cual tú estabas sujeto. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a librarte del yugo de la ley, para que ya no estés más bajo la ley, a fin de que seamos hijos de Dios. Tú ya no estás más bajo la ley, tú estás bajo la gracia y tú eres un hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué gran revelación, mis hermanos! ¡Qué gran revelación! Ya somos hijos de Dios. Pero mire lo que está diciendo aquí. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Papito Dios. La ley ya no está escrita en tablas, la ley está escrita en nuestros corazones. No vino Jesús a quitar la ley, Él vino a cumplirla y a injertarla en nuestros corazones. Y dice que el Espíritu Santo es nuestra guía. Aquí en Estados Unidos le llamamos GPS, en Colombia le llamamos navegador. Es algo
un instrumento así pequeño que se conecta a un satélite. Y tú le dices, estoy en la 5321 de la 37 Avenida y quiero ir al 11949 de College Point. Ahí mismo baja y te dice cuál es la mejor ruta para llegar allá. Yo no he visto aparato más testarudo que ese. Uno va y voltea la quila y dice, devuélvete, voltea a la izquierda, se pasa una otra cuadra, voltea a la izquierda, se pasa 10 cuadras, voltea a la izquierda y sigue y sigue. Si tú no lo apagas, no te deja en paz. Cuando la ley está escrita en tu corazón, el Espíritu Santo es tu GPS. El Espíritu Santo es el que tiene la ley en tu corazón. Y es aquel que te guía. Es aquel que convence de pecado. Es aquel que te dice, por ahí no, por ahí no. Y por más terco que tú seas, por más obstinado que tú seas, nunca te dejará de hablar. Tú dejarás de oírlo, tú dejarás de escucharlo, pero Él jamás te dejará de hablar. Dios quiere llevarte a la verdad. Dios quiere llevarte por el camino. Dios te hizo, Dios te creó en este punto y Dios quiere que llegues a este punto. Pero por nuestro vago proceder, por nuestra manera de actuar, es que caminamos así. Pero gloria a Dios que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia del Espíritu Santo. Y cuando tú estás en comunión con Él, Él te guía por el camino de la verdad, por el camino de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano, tienes que sincronizar tu oído con el Espíritu Santo. No sincronices tu oído con el mundo. ¿Qué te dice el mundo? Voltea a la izquierda, voltea a la derecha. Como ondas del mar te llevan de aquí para allá y andas perdido. Y de pronto, siendo un hombre cristiano, andas perdido en la iglesia. ¿Por qué? Porque sigues bajo el bajo rudimento de la ley. Tú piensas que la ley te va a salvar. Tú piensas que la ley te va a dar vida y la ley no te da vida. La vida te la da Jesús de Nazaret. La vida te la da el Espíritu Santo. Es que yo no bebo, es que yo no fumo, es que yo me visto de tal manera, es que yo hago tal cosa. Jesús les dijo, fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera mostráis una cosa y por dentro estás llenos de huesos muertos. No somos capaces de llevar la ley, pero sí se la queremos imponer a todo mundo. Mi hermano, hoy el Señor te dice, vive bajo el GPS del Espíritu Santo. Déjate guiar por Él. Que Él sea el único a quien tú escuches. Así te parezca absurdo, así te parezca ilógico, escucha la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Dice que la ley estamos con miedo, pero cuando estamos con la gracia de Dios, estamos con temor. Hay una gran diferencia entre miedo y temor. Yo fui un hombre criado en la iglesia tradicional. Yo no amaba a Dios, yo le tenía miedo a Dios. ¿Por qué? Porque no hagas eso, porque te vas para tal lado. No hagas eso, porque tal cosa. Veía un Dios implacable, veía un Dios drástico. No me mostraron un Dios de amor. No fue por error, no fue culpa de mis padres. Eso fue lo que ellos aprendieron y estaban sinceramente equivocados. Lo que me decía esta madrugada el Señor, estaban errados pensando que la ley daba vida. Y así estamos en la iglesia pensando que la ley da vida, que nuestras obras nos llevan a la salvación, que es que yo soy bueno. Dice la palabra de Dios, no hay uno solo bueno, solamente hubo y hay uno, que es Jesús de Nazaret. Amén. Mis hermanos, no tenemos que seguir viviendo con miedo, tenemos que vivir con el temor a Jehová, que es muy diferente a tenerle miedo. Dice Proverbios 16:6.
Wow, me agité. Amén. Proverbios 16:6. Y dice así el salmista: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. ¿Con qué? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado no se corrige a bibliazos. El pecado no se corrige metiendo temor, metiéndole a la gente pánico. Haz esto si no te vas a ir para tal sitio, haz esto. No, es con amor. Dice que con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal, no con el miedo. Permítame contarles algo. Yo amo mucho a mis padres. Mi padre en una época se tuvo que ir a vivir a Venezuela. Mi madre, una mujer muy abnegada, muy trabajadora. Y mis amigos me decían: camina, vamos para allí a hacer tal cosa. Y yo, no, camina, no. Mi mamá fue una mujer tranquila. Y un día me convenció, le dije: vamos. Y yo fui. Cuando mi mamá pasó en una moto con mi cuñado, mi corazón se quebró. Dije: no lo voy a hacer. No por miedo a lo que me fuera a hacer mi mamá, sino por temor, por amor. Yo dije: yo no puedo defraudar a mi madre, yo no puedo hacerle esto a mi madre. Todo lo que es sacrificio es todo lo que hace mi madre por mí. Igual debes pensar tú: yo no voy a hacer esto por lo que me pueda hacer Dios. Yo no lo voy a hacer porque yo lo amo, porque yo amo a Jehová de los ejércitos, porque yo amo a Jesús. Es que yo no hago estas cosas. No es por las consecuencias de lo que yo voy a hacer, es porque yo realmente amo a Dios. Santo, gloria a Dios. Miremos Mateo 5, 21 al 22. Estamos bajo la gracia, pero no podemos ser indulgentes, no podemos pensar que la gracia cubre nuestros errores y cubre nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas veces decimos que yo ya no estoy bajo la ley me mantenía encasillado, ahora estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que quiera. Pero ¿saben algo? La gracia es mucho más exigente que la ley. Mire lo que está diciendo aquí. En otro versículo dice: en otros tiempos el que adultera y lo pillaban, lo castigaban. Pero Jesús dijo: aquel que mire una mujer y la desee, ya adulteró. ¿Cuál es más fuerte? ¿La ley o la gracia? La gracia. La gracia. Mire lo que está diciendo allí. Cualquiera que le dice a un hermano necio, cualquiera que le dice fatuo. Fatuo significa como tonto, como que tú no puedes. Dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Estamos viviendo bajo la gracia, pero la gracia es mucho más exigente que la ley. Pero vamos a mirar cuál es la misión nuestra. Una vez que logramos entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, vamos a mirar cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es ser luz en medio de las tinieblas. Vamos por favor al libro de Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 7 y 9. Ezequiel, capítulo 3, versículos 7 al 9. Y dice así la palabra de Dios: mas la casa de Israel no te querrá oír. Decimos, mas la ciudad de Nueva York no te querrá oír, porque no
no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Mas la casa de Israel no quiere oír. ¿No te quiere oír a ti? No, no quieren oír a Dios. Han sacado a Dios de las escuelas. Han metido creencias humanas con las cosas de Dios. Dios creó al hombre y la mujer y creó e institucionalizó el matrimonio. Y vemos hoy en día cómo más de 6 estados han proclamado y han decretado que los matrimonios entre homosexuales es normal. Dice la palabra de Dios que no querrán oír la palabra de Dios. Pero dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra la frente de ellos. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir, las tinieblas tienen que desaparecer. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes han visto esos edificios abandonados o esos edificios viejos. Me acuerdo hace 8 años cuando este edificio era un edificio prácticamente abandonado. ¿Qué pasa cuando llega la luz? ¿Qué es lo primero que salen? Las cucarachas, los ratones, todos los roedores, todos los animales feos salen huyendo y se pierden. Así debe ser tú cuando llegues a cualquier sitio. Toda la inmundicia, todos los espíritus inmundos, todo lo que no sea de Dios debe correr y debe desaparecer, porque llegó la luz a este lugar, porque llegó la luz. Pero para hacer luz tienes que vivir bajo la gracia de Dios, tienes que estar sincronizado correctamente con el Espíritu Santo. No puedes seguir jugando al cristiano, a ser un cristiano radical o religioso. Confundimos esas dos palabras. Pensamos que ser radical es ser religioso. De ninguna manera. Ser radical es estar en completa armonía con el Espíritu Santo. Ser religioso es querer imponerles cargas a las personas que ni nosotros somos capaces de llevar. Amén. Vamos, por favor. Entre más duro se ponga Nueva York y entre más duro se ponga el mundo, mire lo que dice Jehová. Vamos a Jeremías 23, 29. Unas paginitas atrás. Jeremías 23, 29. Dice la palabra de Dios: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es la palabra de Jehová como fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema. ¿Qué quema? No quema el metal precioso, quema la basura, quema la hojarasca, quema la madera. Eso es lo que hace la voz de Jehová a través tuyo. Y dice, como martillo que quiebra la piedra. La palabra de Jehová es como un martillo que va a quebrar los corazones duros de aquellas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. La palabra de Jehová en tu boca es como un martillo que va a romper esos corazones y va a transformar no solo la ciudad de Nueva York, sino el mundo entero. Tenemos que ser luz, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que estamos viviendo en un evangelio tolerante, un evangelio de prosperidad, un evangelio de gracia mal interpretada. Ven a los caminos del Señor y todo se te solucionará, todo se te acabará. Y no es así. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 15. Este versículo es poderosísimo. Juan 14, versículo 15. Dice:
si me amáis, guarda mis mandamientos. Si guardamos los mandamientos, probamos que amamos a Dios. No, Dios sabe si tú lo amas o no lo amas. Dice, si te enamoras locamente de mí, serás capaz de guardar mis mandamientos. Mis hermanos, si nos enamoramos locamente de Jesús, seremos capaces de guardar sus mandamientos. ¿Cuántos de los que están aquí están enamorados? Amén. Yo soy muy enamorado. ¿Qué hace cuando uno está enamorado? 24 horas al día pensando en aquella hermosa mujer. Yo no hago las cosas para probarle que yo la amo. Yo hago las cosas porque la amo. Eso dice ese versículo. Enamórate locamente de Jesús. Enamórate locamente de Jesús. ¿Para qué? Para que 24 horas al día estés pensando en Él. Para que 24 horas al día estés agradándolo a Él. Y no hacen las cosas como lo hacías con la ley. Yo lo hago para ver el que me ama, para ver el que me ama. Yo vengo a diezmar para que Él me dé más. No, yo diezmo porque lo amo. Yo no hago aquello porque lo amo, porque estoy locamente enamorado de Jesús. Dice la palabra en Juan 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la única forma de nosotros poder guardar los mandamientos, es amando al dador de la vida. Qué rico que Jesús o Jehová puedan decir esto de ti. Antes era la ley, hoy es una relación con Dios. Dice la palabra de Dios que hubo una persona que amaba así locamente a Jehová, y ese hombre se llamaba David. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, que está allá adelantico, en el capítulo 13, el versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Wow, cuán glorioso es Dios. Yo estaba tan asustado, yo decía, Señor, todo lo que tú tienes que decir y tan poquito tiempo. Y yo veo la gloria de Dios, como Dios me ha hecho rendir el tiempo. Yo que el reloj está tranquilo. Yo no sé si ustedes están aburridos, pero yo estoy feliz. Yo estoy feliz. La revelación que Dios me dio esta madrugada, yo le decía a mi esposa, estoy tan feliz, estoy tan lleno de regocijo, porque pude entender que es la gracia de Dios, cuánto Dios me ama y cuánto yo amo a Dios de los ejércitos. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 13:22. Aquí está contando cuando Saúl fue quitado del trono. Saúl era el rey de Israel y dice, quitado o sea Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo no sé si tú quieres ser como David. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Que Jehová diga, he encontrado a un hombre con el corazón como el mío, que está sincronizada directamente con el Espíritu Santo. Y dice la palabra, hará lo que Él quiera. Cuando tú tienes el corazón conforme a Jehová, tú vas a hacer lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere, no lo que la sociedad quiere, no lo que la gente quiere. Harás lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios quiere darte vida, Dios quiere darte esperanza, y Dios quiere que seamos luz en medio de una ciudad tenebrosa, llena de tinieblas. Eso es lo que quiere Dios. Vamos a mirar, no lo vayan a buscar, yo se los voy a leer. El Salmo 119, 47. Y dice el salmista, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Cuánto le tenemos miedo a la ley? Cierto es que la ley es tan drástica, pero la gracia es tan amplia, pero es más exigente que la ley. Pero cuando tú dices,
me regocijaré, me alegraré, será un disfrute, será un deleite estar en tus mandamientos porque los he amado. Cuando tú logras entender de que tú amas a Dios, no por lo que Él puede hacer contigo, sino porque tú lo amas, porque tú tienes temor de Jehová. Es cuando tú puedes decir, me deleitaré y me gozaré en sus preceptos y en sus mandamientos. Mis hermanos, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel le tenía miedo a Jehová. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 5, los versículos 27 al 29. Deuteronomio, capítulo 5, 27 al 29. Voy a leerles antes el capítulo 5, el versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Para ponerlos en perspectiva, aquí estaban ya los 10 mandamientos. Jehová se le presentaba a Moisés, y se le presentaba y temblaba, humeaba el monte donde estaba Jehová. Y el pueblo de Israel le tenía miedo, no quería subir al monte, porque decían, ¿quién verá el rostro de Dios y vivirá? Y mire lo que dice, los versículos 27 al 29. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Oiga lo que dice el pueblo de Israel, y nosotros oiremos y haremos. La palabra de Dios dice que el hombre prudente es aquel que escucha la palabra de Dios y la hace, no aquel que la escucha y se queda en la cabeza razonando y peleando con los hermanos, si como o no como, si me visto o no me visto. No, es cuando esa palabra baja a nuestros corazones, el que oye y hace. Pero miremos el versículo 29 que dice Jehová. Dice Jehová, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, para siempre? Hoy que veía todos estos niños acá, yo decía, que esos varones esforzados se apropien de esta palabra y les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dice Jehová, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Porque dice la palabra de Dios, de labios me adoráis, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cómo nos regocijábamos en la alabanza? Cómo Dios nos hacía ver su grandeza y su poder, pero que esa alabanza no sea solamente de labios, sino de corazón. Que esas palabras que tú le cantas a Jehová salgan de lo más profundo de tu corazón, que no sea simplemente emoción, sino que pueda decir, Jehová, que guardes tus mandamientos para que te vaya bien y a tus hijos para siempre. Mis hermanos, nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, para obras. Que eso era un tema también de pronto. ¿Somos salvos por obras? No. Es que yo diezmo, es que yo hago esto, no. Nosotros somos salvos por gracia, para obras. Cuando tú eres salvo por gracia, ¿por qué te conocen? Por tus obras, no por lo que tú haces, sino por el efecto que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, el efecto transformador que hace, y tú haces obras de bien. Tú ya no eres el mismo hombre, tú ya no eres la misma mujer de antes. El que robaba, no robe más. El que adulteraba, no adultera más. Por miedo a la ley, no, por temor a Jehová, porque la ley está en su corazón y está en completa armonía con Dios de los ejércitos. Pero ¿quién es que conoce nuestras obras? Solamente hay uno, y se llama Jesús de Nazaret. Vamos a mirar en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar dos textos allí.
en el capítulo 2, Apocalipsis 2, le está hablando aquí a las 7 iglesias de Asia. En el capítulo 2 le está hablando a la iglesia de Éfeso. Los versículos del 1 al 4 dicen: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor lo levantamos temprano, le entregamos el día al Señor, todo el día estamos en alabanza, todo el día estamos en adoración. Pero pasa el tiempo y nos olvidamos de esto. Permítame contarles una pequeña parábola que mi hermano mayor una vez me contó. Me decía, era un pajarito y volaba mucho, y volaba alto, y volaba, lindo ese pajarito. Un día alguien malo lo cogió y le cortó las alas. Y este pajarito trataba de volar y no podía, y trataba y no podía volar. El pajarito se cansó de intentarlo y se le olvidó volar. Y ese pajarito soy yo. Yo me reí, le dije, ¿cómo así? Me dice, sí. Cuando yo estaba en Colombia y era un profesional, hacía de todo. Y todo lo que me proponía lo lograba, y hacía. Y llegué a este país y me cortaron las alas. Comencé a hacer trabajos que no eran iguales a los que hacía en Colombia. ¿Por qué? Porque me cortaron las alas. ¿Cuáles eran las alas? El idioma y los papeles. Pero cuando yo tenga los papeles y cuando hable inglés, no me va a coger nadie. Estados Unidos me va a quedar pequeño. Y hace 5 años le salieron sus papeles y ahí está, haciendo lo mismo. Por eso él dice, y ese pajarito soy yo. Se le olvidó volar. Se le olvidó su primer amor. Cuando nacemos en el Espíritu, ese fuego, esas ganas de estar en comunión con Dios, esas ganas de hacer cualquier cosa por agradar a Dios. Pero viene el enemigo y te corta las alas y se te olvida volar. No quieres seguir levantándote temprano a interceder. No quieres seguir haciendo las cosas que hacías cuando naciste de nuevo. Se te olvidó volar. Y el Señor nos dice, se te olvidó mi primer amor. Y sabe también otra queja grande que tiene Jehová contra nosotros. Está en Apocalipsis 3, cuando le habla a la iglesia, capítulo 3, versículos 14 al 16. Le habla a la iglesia de la Odisea. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Demasiado caliente para ser frío, y demasiado frío para ser caliente. Inadvertido entre los calientes. No es tan caliente, pero está más o menos caliente. Conoce la palabra de Dios, conoce los cánticos de la iglesia, conoce la ley y se mezcla con los calientes. Pero también es lo suficientemente frío para andar en el mundo y decir: yo no bebo, yo no fumo, pero me comporto igual que un mundano. Dios nos dice hoy:
Si tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabra fuerte que dice Jehová. Es preferible que seas frío, es preferible que seas caliente y no que andes jugando a ser cristiano. A venir los domingos a la iglesia, levantar tus manos, cantar y al otro día mezclarte con el mundo como un camaleón donde nadie te distingue. Distinguimos a los judíos porque se ponen una gorra aquí. Distinguimos a los judíos porque tienen unos cachumbitos acá. Distinguimos a los musulmanes por su barba o por su coca. ¿Cómo distinguimos a los cristianos? Si nos mezclamos igual que el mundo. La única forma de distinguir a un cristiano es por su comportamiento, porque es luz en las tinieblas, porque es el resplandor de Jesús en la tierra. Esa es la única forma de que podemos distinguir a un cristiano, por su caminar con el Señor. No porque se viste, no porque se corta el cabello de X forma. No, y no tengo nada contra eso, mis hermanos. Simplemente que es nuestro comportamiento lo que determina quiénes somos delante del Rey de Reyes, que es el único que conoce tus obras. Dice ahí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 20 al 23. Ya casi terminamos. Mateo 7. Mateo 7 dice: así que por sus frutos los conoceráis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos muchas veces perdidos en la misma iglesia. No te conocí. Es esa misma palabra que se utiliza en Génesis cuando dice Adán conoció a Eva. La conoció íntimamente. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo te he visto en la iglesia, yo te he visto en las calles, pero no te conozco íntimamente. No te conozco íntimamente por tus obras, porque tus obras hablan diferente a lo que tú vienes a decirme ahora. Qué tristeza que cuando lleguemos allá no nos digan: siervo fiel y bueno, entra al gozo de tu Señor y ahí está tu corona, sino que te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero mis hermanos, hay esperanza. No sigamos viviendo bajo los antiguos rudimentos, vivamos bajo la gracia. Que la palabra de Dios no sea una forma de dichos. Hoy en día la palabra de Dios la han cogido como dichos. Vemos a los políticos que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, lo dice la palabra, pero Pablo decía: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, y por eso él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tú, hombre mundano, ¿cómo te atreves a decir que todo lo puedes en Cristo si no vives una vida agradable a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero para ser mujer virtuosa, dice, va y busca el pan de lejos, compra lino y telas y le hace vestidos a sus hijos. Es que hoy es muy difícil hacerle vestidos a nuestros hijos, pero es tu responsabilidad, mujer virtuosa, de ver cómo se visten tus hijos. ¿Qué estás aportando a la sociedad? ¿Qué estás llevando a la sociedad? Mujer virtuosa se levanta de noche y le hace de comer a sus hijos y a su esposo. Esa mujer virtuosa no es la que le da comida chatarra a los hijos y los vuelve obesos. Es aquella que se preocupa por la alimentación de sus hijos. Aquella mujer virtuosa que dice que así venga la nieve y así venga el frío, sus hijos están cubiertos con ropa doble. Esa es la mujer virtuosa
que se levantan y sus hijos la llaman bienaventurada y su esposo la alaba. Esa es la mujer virtuosa. Hay otro pasaje en la Biblia que es en Josué, que dice mucha gente también: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es lindo ver esos textos pegados en las paredes de las casas. Yo tengo uno, no estoy criticando eso, porque es hermoso, pero vívelo, vívelo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy que presentamos niños, hoy que somos responsables, que somos la luz del mundo, que estamos llamados a obedecer a Dios en amor, tenemos que decir estas palabras: no pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién enseñará a mis hijos a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena del esquema destructivo de mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién honrará y bendecirá a mis hijos para que realice con valentía lo que Dios le mandó a hacer? Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. ¿Dónde están esos valientes, los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado de Dios y decir: yo lo haré. Yo lo haré. ¿Dónde están esos varones esforzados y valientes? ¿Dónde están esas mujeres que Dios las ha llamado mujeres virtuosas? Levántate, iglesia, levántate, mujer, levántate, varón, y di: yo lo haré, yo lo haré. Yo me comprometeré a guiar mis hijos a la verdad. Yo me comprometeré a guiar los hijos en obediencia y en sujeción a Dios. Mis hermanos, nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Tenemos que comprometernos. Hoy en día presentamos niños. Que Dios ponga en el corazón de esos padres y de esas mujeres. Quédense de pie, mis hermanos, porque hemos terminado. Que Dios ponga en el corazón de esos padres y de esas madres y de esos representantes que vinieron y digan: yo lo haré. No es el compromiso de mostrarle al mundo de que mi hijo es un hijo de Dios. No, es un compromiso de ser luz. Tenemos que impactar el mundo, mis hermanos. La única forma de impactar el mundo es dejando de ser religiosos y convertirnos en verdaderos hijos de Dios bajo la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, que de ahora en adelante es tu GPS, es tu guía, es la persona que te va a decir cómo debes conducir tu vida. No sigas conduciendo tu vida bajo los rudimentos. No sigas conduciendo tu vida bajo la ley, que la ley lo único que hace es guiarte. Lo único que hace la ley es atarte. Cuando tú vas a un zoológico, hay avisos: no meta la mano, no le dé alimento a los animales, no haga esto, no haga esto. Quiere decir: oh, no vuelvo aquí, me tienen coaccionado. No, es para proteger tu vida. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no te coacciona. La palabra de Dios protege tu vida. La palabra de Dios te guía. La palabra de Dios te lleva a hacer lo que Dios quiere que tú seas: un verdadero hijo de Dios. Oh amantísimo Dios, grande y poderoso eres, Dios de Israel. Gracias, Dios, por esta palabra que tú has injertado en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera. Oh Señor, gracias, Padre Celestial. Sabemos, Padre Santo, que el corazón de las personas está duro. Tú dices en tu palabra que se ha endurecido en estos tiempos. Pero tú también dices, Señor, que tú has endurecido nuestra frente y que tu palabra es como fuego, que tu palabra es como ese martillo que va a romper esos corazones. Señor, yo bendigo a mis hijos. Tú de pronto dirás: yo no soy un hombre, yo no soy una mujer digna de bendecir a mis hijos.
Pero déjeme decirle, mis hermanos, el sacerdote Elí no era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre digno, porque permitía que sus hijos fornicaran en el templo. Pero este hombre bendijo a Ana y le dijo que se cumpliera su deseo de corazón de tener un hijo. Y Dios bendijo esa palabra. No tengas miedo, mujer. No tengas miedo, varón, porque no te sientes digno de bendecir a tu hijo. Bendícelo. Míralo como Dios lo mira, como aquel pastor que se paró ahora aquí, como aquel predicador, como el hombre o la mujer que Dios quiere que sean. De pronto tú dirás: es que mi hijo está perdido, mi hijo tal cosa, mi hijo esto. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Isaac fue engañado por su hijo Jacob y le robó la bendición a Esaú. Jacob, ladrón. Jacob, usurpador. Cuando Esaú le preguntó: Padre, ¿dónde está mi bendición? Se la di a tu hermano y esa bendición va. Y Dios prosperó a ese varón Jacob y le cambió su nombre a Israel. Dios puede cambiar el nombre de tu hijo. Ya no lo llames más drogadicto, ya no lo llames más marihuanero, ya no lo llames más que no sirve para nada. Comienza a ver tu hijo como lo mira Dios. Comienza a ver tu hijo como Dios quiere que sea, como ese varón esforzado y valiente que va a ser ese martillo que rompe los corazones. Dios no nos tiene a nosotros en esta tierra para que pasemos. Dios nos tiene en esta tierra para que cumplamos su propósito. Y su propósito es que seamos luz en medio de esta ciudad corrompida que nos tocó vivir. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias te doy, Señor, por nuestros hijos. Los bendigo con toda bendición desde lo alto. Y yo veo a mis hijos, como dice Jehová, tus hijos son como lanza, como punta de lanza en la aljaba del Padre. Yo digo que mi hija Stephanie, como ella dice: papi, yo soy una promotor church. Hija, en palabras cristianas, tú eres un evangelista. Dios te puso en Manhattan, Dios te puso en una ciudad perdida y dura para que rompas el corazón de aquellas personas que no quieren oír la palabra de Dios. Y a ti, Andrés, te bendigo. Te bendigo, hijo mío, con toda bendición desde lo alto. Esa promesa que Dios nos dio de que tú irás a las naciones a través del deporte, yo la veo así, yo la anhelo y yo la alcanzo en el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor, porque hoy hemos entendido, Señor, que solamente bajo tu gracia, Señor, solamente guiados por tu Espíritu Santo, podemos llegar a donde tú nos quieres llevar. Oh, gracias, Padre Santo. Santo, santo, santo Dios. Vengo ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver.
clamé y me oíste, Señor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Una vez más clamé y me oíste, Señor, mi clamor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Tu gracia nos rescató, Señor. Tu gracia nos rescató, Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Te exaltamos, Jesús, con mi ser te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Exáltale, exáltale, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con toda mi vida y mis fuerzas, Señor, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Las obras que Dios preparó de antemano para ti,
responsabilidad hacerlas. Mis hermanos, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y que de hoy en adelante injertemos esas palabras en nuestros corazones, y que sea única y exclusivamente el Espíritu Santo nuestra guía, quien nos lleve a toda verdad, quien nos lleve a toda justicia. Mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.